La otra historia, un podcast de The Hispanic Council, con la colaboración de la Secretaría General de Política de Defensa para conocer a grandes personajes de la historia de España en Estados Unidos. Hoy, Lucas Vázquez de Ayllón. Muy frecuentemente imaginamos al explorador, pionero o conquistador español desde el arquetipo del joven de baja extracción social que, ansioso de aventuras, fama y fortuna, se embarca en busca de un sueño en el que poco tiene que perder. En muchas ocasiones fue así, pero no en el caso de Lucas Vázquez de Ayllón, quien, según alguno de sus contemporáneos, jamás se puso un peto ni empuñó una espada. Lucas fue, pues, un aventurero atípico, y lamentablemente para él y los que le siguieron, muy desafortunado. Lucas Vázquez de Ayllón nació en Toledo hacia 1478 en el seno de una familia noble de mozárabes. Por entonces, don Juan, el padre de Lucas, era regidor en la capital toledana. Sus primeras noticias americanas nos llegan de 1506, año en el que pasa a la isla de la Española con el nombramiento de alcalde mayor de Concepción de la Vega, con jurisdicción sobre las villas de Santiago, Puerto Plata, Puerto Real y Lares de Guaaba. Su camino americano tuvo en sus comienzos muy poco de descubridor y estuvo más orientado al cuidado y crecimiento de su patrimonio. Hacia 1510 se casó en segundas nupcias con Ana Becerra, hija de un rico hacendado, descubridor de minas de oro y estanciero. Así las cosas, Lucas adquirió tierras con base principal en Puerto Plata, en la isla de la Española, y se dedicó, aparte de su labor judicial, al cultivo azucarero. Su primera misión no estrictamente jurisdiccional le llegó en 1520, cuando partió a México con un cometido de gran importancia: mediar en el conflicto abierto entre Hernán Cortés y el gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Velázquez había mandado a Pánfilo de Narváez al mando de una armada y 1000 hombres para frenar a Cortés, y la encomienda de nuestro protagonista era tratar de convencer a Velázquez de lo insensato de su empeño, sin antes informar de ello al rey de España. No lo consiguió, pues Velázquez se negó en rotundo a dejar a Cortés a su libre albedrío. Así que Ayllón decidió probar otro camino: seguir a Narváez hasta México y, pensando que quizá podría llegar a buenas sin la presencia del gobernador, intentar poner paz. Sus intentos también fueron infructuosos. Una vez en México, Lucas se convirtió además en un elemento perturbador para los planes de Narváez, pues seguía manifestando su desacuerdo con el gobernador y su enviado, y peor aún, comenzó a hablar favorablemente de Cortés. Narváez se lo tomó mal, así que ordenó aprisionarle y llevarlo a La Habana ante Diego Velázquez. Pero Ayllón no fue llevado a Cuba, ya que en la travesía hizo uso de su condición de magistrado y puso al capitán y a la tripulación en una disyuntiva. Si era conducido a Cuba, los condenaría a la horca. Por el contrario, si lo dejaban en Santo Domingo, les daría la libertad. Semejante alarde de poder jurisdiccional debió ser bastante convincente, ya que consiguió retornar a la isla de la Española, desde donde sus posteriores informes favorables a Cortés influyeron de manera decisiva en conseguirle partidarios en la metrópoli. La hazaña de Cortés debió despertar en Lucas el ansia exploradora, pues fue a partir de entonces cuando la judicatura y los negocios pasaron a un segundo plano, y sus mayores afanes se centraron en la labor expedicionaria, para convertirse en uno de los protagonistas de la expansión española a partir de las bases del Caribe. El primer viaje llevó su sello y patrocinio, pero no contó con su presencia. En 1521 fletó una embarcación asociado con 2 emprendedores más al mando del capitán Francisco Gordillo, que tocó Florida y continuó hacia el norte siguiendo la costa. A su vuelta, y escuchadas las historias que contaban los recién llegados, Vázquez de Ayllón decidió explorar más minuciosamente las tierras descubiertas por Gordillo e iniciar su posterior colonización, empresa esta de la que no haría partícipe a ninguno de sus anteriores socios. Eso sí, hombre de leyes como era,
optó por el camino reglamentario y se trasladó a España a finales de 1521 a capitular con la corona. Aparte del interés en el descubrimiento y toma de posesión de nuevos territorios, estaba también presente el anhelo de hallar el famoso e inexistente paso hacia el oeste, que comunicaba el Atlántico con el Pacífico. Por todo ello, la corona acogió con buenos ojos la propuesta de Lucas. Así, el 12 de junio de 1523 se concierta la capitulación en Valladolid, autorizando a Vázquez de Ayllón un doble objetivo. Por un lado, explorar los litorales atlánticos norteamericanos a partir de los 37 grados norte y navegar 800 leguas hacia latitudes superiores o hasta hallar el ansiado paso. Por otro, recorrer tierra adentro la franja costera entre los 35 grados y 37 grados de latitud norte. Se fijaba además que la empresa debería ejecutarse en el plazo de 3 años. 2 carabelas dotadas de unos 60 hombres bajo el mando de Pedro de Quexo integraban la primera expedición. Desde la Española, las naves se dirigieron a los parajes ya conocidos, la tierra y río de San Juan Bautista, en cuya desembocadura o proximidades desembarcaron. Allí pasaron al interior, que exploraron al tiempo que entablaban relaciones de amistad con sus habitantes. Realizada esta tarea, las carabelas pusieron proa al norte al fin de hallar el ansiado estrecho que, por supuesto, no llegaron a encontrar. Tras esto, retornaron sin contratiempos a su base dominicana. A poco de su vuelta, Ayllón ultima los preparativos de una segunda expedición, orientada a la colonización. A la cabeza de unos 500 colonos, médicos y monjes dominicos, Lucas daba comienzo a uno de los capítulos más desdichados de la conquista americana. La flota navegó hacia los parajes conocidos y explorados en los anteriores periplos, es decir, hacia la tierra del río bautizado como Jordán, en las actuales Carolinas. A partir de ahí se sucedieron las desdichas, comenzando con la pérdida de la nao capitana y de todos los bastimentos que transportaba, prosiguiendo con la muerte a manos de los indios de una veintena de españoles enviados en misión exploratoria, y terminada con la huida de los indígenas que traían por intérpretes, con lo que los españoles quedaron desamparados sin la inestimable colaboración de los naturales. Aún así, decidieron seguir adelante, buscando un lugar favorable para fundar su colonia. La elección fue la desembocadura de otro río, en la actual Carolina del Sur, al que llamaron Guadalupe. Se cree que es el actual río Great Pee, donde fue fundada la colonia de San Miguel de Guadalupe. Tampoco aquí la situación fue más favorable. La zona y sus recursos no serían suficientes para sustentar a una población de más de 500 personas, que además habían perdido en el naufragio de la nao capitana la mayor parte de sus alimentos y vestidos. Entre esto y la hostilidad indígena, el asentamiento fue siendo diezmado poco a poco. El propio Ayllón, enfermo, falleció el 18 de octubre de 1526, precisamente el día de su onomástica. Seguramente la muerte de su líder sería la gota que colmó el vaso de los supervivientes, que decidieron regresar. Pero ni siquiera su vuelta estuvo exenta de infortunios, pues la navegación de regreso estuvo acompañada por un fuerte temporal que dispersó las naves. De los 500 expedicionarios, a la postre solo regresaron 150, la mayoría enfermos, que fueron arribando a diversas zonas de la Española y Puerto Rico. Atrás habían dejado un sueño y una colonia que de mano de Lucas había constituido el primer asentamiento europeo en Norteamérica.